Épale, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, bienvenido a mi canal de YouTube, Palabras Imperfectas con Oniñen Bata. Antes de la plática de hoy, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Solamente tenemos que extender el dedito, tocar el botoncito en la pantalla que dice suscribirse a este canal. Y listo, estarán suscritos a mi canal. ¡Qué padre!, ¿no? Bueno, si se suscriben a mi canal, van a ver videos súper cool, súper chévere, súper interesante cada semana. ¿Pueden creer eso? Eso está padre, súper. Bueno, hoy vamos a hablar de un cuento que aparece en la Biblia. Bueno, en la Biblia hay diferentes libros y hoy vamos a hablar de un cuento que aparece en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta 33. En el cuento, Jesucristo se encontraba con sus discípulos. Habían terminado de predicar y dar a comer de más de 5,000 personas en un lugar parecido a un desierto. Y ya era tarde. Jesús le dice a sus discípulos, vayan en el bote hacia el otro lado del mar, mientras Jesús se subió a las montañas para orar. Ya, Jesús termina de orar y él baja hacia el mar. En ese momento ya los discípulos estaban en el bote y estaban a la mitad, casi a la mitad del mar. Claro, ya habían avanzado, pero había mucho viento y tenían miedo. Pensaban que iban a hundir. Tenían mucho miedo y Jesús, que estuvo en el otro lado, empezó a caminar hacia ellos. Jesús estaba caminando sobre el agua. Sí, Jesús caminó sobre el agua. Entonces, Jesús estaba caminando sobre el agua. Los discípulos ven a esa persona caminando sobre el agua, obviamente de lejos, y se asustan y dicen, es un fantasma. Pero Jesús les dice, no soy un fantasma, soy Jesucristo. Pedro, que es un discípulo de Jesús, dice, bueno, si usted es Jesús, dígame para yo bajar de ese bote y caminar hacia usted. Porque si usted realmente es Jesús, si usted lo dice, yo lo puedo hacer. Entonces Jesús le dice, entonces ven hacia mí. Bueno, Pedro se baja del bote y empieza a caminar hacia Jesús y en realidad caminó sobre agua por un ratito hacia Jesús, pero le dio espacio al miedo, a la duda y empezó a hundirse porque se dudó de su fe en Jesucristo, empezó a hundirse. Bueno, ¿qué queremos entender cuál es el objetivo de este cuento? Hay dos objetivos, dos razones por las cuales estoy compartiendo este cuento con ustedes. Analizando este caso en la vida real como personas normales, es muy probable que los discípulos que se quedaron en el bote, que no bajaron del bote, se burlaban de Pedro por haber bajado y empezar a hundir. Porque generalmente así es. Caminar sobre el agua es algo imposible. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. Entonces, nadie en su mente normal va a caminar sobre el agua sabiendo que es solamente humano. Entonces, es muy probable que los que estuvieron en el bote se burlaron de Pedro por haber pensado que podría caminar sobre el agua. Pero en la vida nos presenta con oportunidades para alcanzar nuestras metas, para alcanzar nuestros sueños. Y solo depende de nosotros dar el primer paso, tener fe, creer en nosotros y poner el esfuerzo, dar el primer paso hacia nuestra meta. Obviamente hay personas que van a tener mucho miedo y no van a tomar el primer paso de alcanzar su sueño. Hay otros que van a decir, yo lo puedo hacer, y van a intentar, van a tomar el paso y capaz empiezan a hundir en el camino, pero lo importante es que intentaron. Es más probable alcanzar tu meta si intentas y tomas el primer paso
que sentar y no hacer nada. Por ejemplo, para ser un médico, no puedo decir quiero ser médico sin estudiar, sin ir a la universidad esperando ser médico. No, el que intenta sí. La medicina es difícil. Si tú intentas, te inscribes en una universidad y empiezas a estudiar, tienes más probabilidad de ser médico en el futuro que una persona que no estudió, que no se inscribió a la carrera de medicina. Así de fácil. Entonces, ese es el primer objetivo de ese cuento. Hay que intentar todo. Si queremos llegar a nuestra meta, si queremos cumplir nuestro sueño, hay que dar el paso. Sí, nos va a dar miedo, sí vamos a dudar, sí va a ser difícil, pero lo importante es intentar. Porque si intentamos, podemos llegar a la meta. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro intentó y de paso caminó sobre el agua, no por mucho tiempo, pero sí lo hizo. Número 2 es que Pedro empezó a hundir porque empezó a dudar, porque dio espacio al miedo. Y eso es otra cosa que tenemos que saber. En el camino hacia nuestra meta, hacia nuestro sueño, vamos a tener dificultades, vamos a tener miedo, vamos a tener dudas, vamos a tener personas que se van a burlar de nosotros. Lo que tenemos que hacer es mantenernos enfocados en el objetivo. El objetivo de Pedro era llegar a Jesucristo caminando sobre el agua. Él tenía que poner su vista en su objetivo, en su sueño, en su meta, que es Jesucristo. Y podría haber llegado caminando en el agua hacia Jesucristo, pero se le venció la duda y el miedo. Y eso es lo que tenemos que hacer, que aunque nos da miedo, aunque nos dé pena, aunque empezamos a dudar en el camino, tenemos que mantenernos enfocados en nuestra meta. Les voy a decir, para ser médico, yo tuve muchas dudas, tuve miedo de no aprobar las materias, hay días que no pude dormir, tenía miedo, quería dejar de estudiar medicina. Muchas cosas pasaron en los 7 años de mi estudio, pero mi meta era ser médico y tenía mis ojos en eso, en mi meta, y pude llegar allá. Entonces, 2 cosas que aprendemos hoy. Intentamos. Si queremos lograr eso si queremos lograr algo en esta vida, tenemos que intentar, tenemos que dar el primer paso. Y 2, una vez que empezamos, empezamos en ese camino hacia nuestro sueño, tenemos que mantenernos firmes y no dar espacio a las distracciones. Y así podemos llegar a nuestra meta. Bueno, si te encantó lo que compartí hoy, ya sabes, solo tienes que suscribir a mi canal para que tengas videos muy importantes. Son videos que se tratan de nuestra realidad. Y no seas tacaño, no seas pichirre. Comparte el video con otras personas, por favor. Y dame un like, un thumbs up. Y puedes dejarme un comentario, alguna pregunta, alguna duda. Y yo le responderé. Ya saben cuál es nuestro compromiso en ese canal. Que no se pueden burlar de mí porque yo no soy nativa. ¿Sí? Les veo en la próxima, será en inglés obviamente, para que practiquen su inglés conmigo. Bueno, hasta la vista. Chao.